1. La búsqueda del maestro. Uno de los acontecimientos más importantes de la historia secreta de China tuvo lugar una noche de 1960, en los riscos de una montaña sagrada desconocida para todo el mundo. La noche estaba brillantemente iluminada por una luna que lucía allá arriba y gratamente refrescada por la brisa oceánica que venía de las llanuras. Tres ancianos, únicos herederos de un antiguo conocimiento, se hallaban sentados, en profunda meditación, a la entrada de una cueva secreta en el monte sagrado Lao. El monte Lao o Laoshan en chino no es bien conocido de mucha gente fuera de China. Para el pueblo llano del contorno, la montaña constituye el origen de un agua de excelente calidad. Para los iniciados y peregrinos, es uno de los lugares sagrados del taoísmo, la sabia tradición originaria de China y la ciencia más antigua del mundo. El monte Lao mira al mar desde dos de sus laderas, la occidental y la meridional. Alto e imponente, parece elevarse desde el mismo océano. La montaña, sembrada de piedras y rocas enormes, se halla cubierta por toda suerte de árboles y plantas. Las olas del océano, que rompen a sus pies, producen nubes de vapor que lo rodean todo. Cuando uno se sienta a la salida del sol, en la ladera de la montaña que mira al mar, se puede percibir un profundo sentido de trascendencia que sobrepasa lo conocido. Por ello, el Monte Lao está considerado por los taoístas como un lugar adecuado para desarrollar la naturaleza esencial y cultivar la autorrealización. A lo largo de siglos, muchos prestigiosos maestros taoístas han practicado su saber secreto en el Monte Lao. De igual forma, se han ido construyendo en la montaña, a lo largo de los años, un buen número de recintos taoístas. En los desfiladeros existen profusión de cuevas secretas, bien disimuladas por el follaje, a las que resulta muy difícil llegar y que son conocidas solo por unos pocos. Los tres ancianos que se hallaban sentados en la ladera de la montaña aquella noche de plenilunio de 1960 eran maestros de la Orden de la Puerta del Dragón, perteneciente a la escuela taoísta de la completa realidad, y constituían los depositarios de ciertos secretos y poderes que han sido considerados legendarios durante mucho tiempo. Shan Hotao, el viajero del infinito, pertenecía a la 16ª generación de transmisores de la Puerta del Dragón. Por aquel entonces contaba 82 años de edad y había sido gran médico en la corte imperial de la dinastía Qing, 1644-1911. A este viajero se le conocía popularmente como el médico misterioso. Wang Yaoming, el viajero de la pura serenidad, era un transmisor de la 17ª generación de la Puerta del Dragón, discípulo del gran maestro Shan Haodao. Tenía por entonces 72 años. Había sido instructor de la Academia Militar Huangpu y era un experto en artes marciales. También era un auténtico especialista en el ábaco, por lo que se lo conocía como el calculador misterioso. Gu Yaoyi, el viajero de la pura vacuidad, era otro discípulo de Shang Hodao y también había sido escogido como transmisor de la 17ª generación de la Puerta del Dragón. Dominaba un método único de curar enfermedades por medio de la acupuntura, pero sin necesidad de insertar agujas en el cuerpo. Por este motivo, era popularmente conocido como el infinito acupuntor. A lo largo del año anterior, los tres maestros taoístas habían mantenido consultas secretas sobre un tema de la máxima importancia, no solo para ellos, sino también para el resto del mundo. De edad avanzada todos ellos se veían en la necesidad de buscar un sucesor, una persona que pudiera obtener la información necesaria que le convirtiese en transmisor de la 18ª generación del taoísmo de la Orden de la Puerta del Dragón. La escuela taoísta de la completa realidad fue fundada hace 9 siglos, cuando China septentrional, la antigua patria y centro cultural del pueblo chino, se vio invadida por los guerreros procedentes de las estepas. La misión de la escuela durante esta etapa crítica consistió en preservar no solamente las enseñanzas esotéricas del taoísmo,
sino también las enseñanzas secretas del budismo y del confucianismo. Los taoístas de la completa realidad consideraban a 5 maestros como sus 5 antecesores del norte. Estos eran Wan Chaobu, Zhong Li Quan, Lu Dongbing, Liu Haozuan y Wan Chongyang. A los 7 discípulos destacados del último maestro mencionado, Wan Chongyang, se lo conocía como los 7 realizados del norte. Entre estos 7 se encontraba Qiu Chuji, más conocido como Chang Chung, o el hombre real de la primavera eterna. Él fue el fundador de la Orden de la Puerta del Dragón, hacía 800 años. Era tal la fama del hombre real de la primavera eterna que el propio Gengis Khan lo llevó al Asia Central, nombrándolo cabeza de las religiones en la China sometida al Khan. La Orden de la Puerta del Dragón conservó hasta nuestros días secretos absolutamente inconcebibles para otros chinos, por no hablar de las gentes del oeste. Es tal el poder de las enseñanzas esotéricas atesoradas que los 3 ancianos maestros de la 16ª y 17ª generación tuvieron que emplear incontables horas de meditación profunda para poder encontrar un digno heredero de sus conocimientos. Parte del patrimonio secreto de la Puerta del Dragón lo constituye una colección de patrones o modelos, conocida como el cálculo de la espina dorsal, utilizado en un tiempo para analizar tendencias y pronosticar acontecimientos. Este libro tan especial fue arrebatado hace unos 600 años por expreso deseo imperial, como parte de una campaña con la que se pretendía mantener al pueblo en la ignorancia y la esclavitud. Por fortuna, la integridad original del libro se mantuvo intacta dentro de la Orden Taoísta de la Puerta del Dragón, de acuerdo con su misión de preservar el conocimiento esotérico. El nuevo transmisor escogido por los ancianos maestros resultó ser un muchacho llamado Wan Liping, que contaba 11 años de edad en 1960. Wan Liping había nacido en 1949, justamente en medio del año lunar. La gente que lo conocía decía de él que era un muchacho muy singular. Siempre conseguía encontrar objetos que se habían perdido en la casa, y cuando jugaba con sus amigos al escondite no había forma de poder esconderse de él. Wan Liping había nacido en una gran ciudad del nordeste de China y posteriormente se había trasladado con su familia a una antigua villa fortificada cerca de la famosa montaña Changbai Shan, de cumbres perennemente nevadas. La ciudad estaba bañada por las aguas del río Yongping, el río Turbio, que tenía su nacimiento en las montañas nevadas. Protegida por estas montañas y bañada por el río, la ciudad fortificada poseía una atmósfera cargada con una extraordinaria fuerza energética. Al descubrirse oro negro en su subsuelo, se le denominó la ciudad del carbón y se convirtió en una villa próspera dotada con todos los adelantos. En esta nueva población, situada dentro de la antigua ciudad fortificada, es donde habían pasado Wan Liping la mayor parte de su vida. La familia Wang era un clan importante en la región, y sus antepasados habían sido gentes distinguidas. En la época del padre de Wan Liping, la familia ya no era lo que había sido, pero aún así él se las arregló para graduarse en el colegio industrial Fengtian, lo que en aquellos días era considerado como una verdadera proeza. La madre de Wang era una mujer amable y buena por naturaleza. Había dado a luz 4 hijos y 2 hijas, todos fuertes y sanos, con excepción del segundo hijo, Liping, de naturaleza débil. Cuando Liping tenía 1 año, se había declarado un incendio en la casa familiar. En medio de la confusión generada, el pobrecito niño resultó con quemaduras en la cabeza. Aunque las quemaduras cicatrizaron normalmente, tras el accidente el niño empezó a padecer de fuertes dolores de cabeza y de problemas en la vista. Para mayor desgracia de su madre, ninguno de los doctores consultados pudo ayudar al pequeño. La familia Wan tenía muchos niños, y en los últimos años 50 y primeros 60, la vida en China no era fácil. El pequeño Li Ping, incluso durante su infancia,
Se mostró como un niño amable y diligente, manifestando una tendencia natural para proteger a sus hermanos y hermanas más pequeños. También se mostraba así con sus compañeros y amigos del vecindario. Siempre que un muchacho necesitaba algo y Wang Liping lo tenía, se lo ofrecía con el mejor talante. Un día del otoño de 1962, cuando la familia Wang estaba almorzando, escucharon que alguien llamaba a grandes voces a la puerta. Por favor, un poco de comida. La vida había sido muy dura durante los últimos años y mucha gente que huía del hambre y buscaba algún tipo de sustento había migrado de las llanuras del interior hacia el nordeste. Siempre que alguien llamaba a la puerta mendigando, la madre de Wang le ayudaba dándole lo que podía. En esa ocasión fue Li Ping quien primero se levantó ante la llamada del mendigo, antes de que su madre abandonase la mesa. Él ya había cogido un poco de pudín de vegetales y marchaba hacia la puerta con el plato. Cuando abrió la puerta, Li Ping se quedó asombrado por lo que vio. Allí había tres ancianos de pie. Tenían un aspecto completamente distinto a los usuales mendigos. Estos tres ancianos tenían un aspecto amable y benevolente, y a pesar de que sus trajes se encontraban hechos jirones, permanecían erguidos como jóvenes, con un ademán firme y seguro, proyectando con su sola presencia un aire de vigor y fortaleza. Los tres ancianos tomaron el plato de pudín que les ofrecía Le Ping, lo devoraron en silencio y al terminar, y sin decir palabra, extendieron de nuevo sus manos como solicitando más comida. Algo desconcertado, Lipín volvió adentro y sin hacer el menor gesto les llevó más pudín a los ancianos. Una vez hubieron dado cuenta también de este segundo plato, los ancianos se mostraron del mejor talante. Rumiando lo extraño del hecho, Lipín levantó la vista y comprobó que los tres ancianos habían desaparecido sin dejar la menor huella. Aunque por entonces no lo sabía, el joven Lipín tenía buenas razones para sentirse desconcertado por aquel encuentro. Como podía colegirse fácilmente, los tres ancianos no eran personas ordinarias, sino sabios taoístas que habían estado viviendo durante mucho tiempo en lo más agreste de las montañas, practicando artes secretas. En realidad, no habían bajado de su retiro para mendigar un poco de alimento, sino para encontrarse con el que había de ser el heredero de sus conocimientos. El taoísmo es la religión original de China. Su cometido más directo y universal con respecto a los demás, en el mundo ordinario, consiste en mantener las leyes naturales, promover la salud, curar las enfermedades, prolongar la vida y estimular el desarrollo de la cultura y de la civilización basadas en la cooperación entre el hombre y la naturaleza, y entre el individuo y la sociedad como un todo. Los tres maestros taoístas que habían venido para encontrarse con Wan Liping habían pasado muchos años en las grutas de la montaña trabajando sobre sí mismos. Habían alcanzado ya el más alto nivel tanto en las prácticas y ejercicios internos como en los externos, llegando a niveles muy por encima de los alcanzados por los taoístas normales. A fin de poder encontrar un sucesor, habían utilizado su visión interior, al igual que los conocimientos esotéricos contenidos en uno de los libros pertenecientes a su escuela. Tras llegar a la conclusión de que la persona que estaban buscando se encontraba ya en este mundo desde hacía 10 años, se prepararon para abandonar la montaña e ir en su búsqueda. El viaje para encontrar a su sucesor duró unos 2 meses, durante los cuales los maestros emplearon más tiempo en curar y ayudar a la gente que encontraron en su camino que en el propio viaje. La caridad y la labor del servicio forman la tradición taoísta, tanto si se realiza pública como privadamente. Después del día en que los tres magos se encontraron con Wan Liping y comprobaron que él sería su heredero espiritual, las incomodidades del viaje no significaban nada para ellos. Hablaban y reían camino del edificio abandonado que les servía de posada. Tras limpiarse el polvo del camino, se sentaron para esperar la llegada de Wan Liping, que sin duda vendría a buscarlos. Por lo que respecta al muchacho, tras su primer encuentro con los tres magos en aquel día, ya no pudo evadirse de la necesidad de encontrarlos nuevamente.
Aquella misma tarde, en la escuela en donde estudiaba el quinto curso, se encontró presa de un gran aturdimiento. Cuando concluyeron las clases, en vez de irse andando a su casa con sus compañeros, como era lo habitual, se puso a caminar sin rumbo fijo, sin darse cuenta que iba hacia el lugar en donde se encontraban los maestros. Wang Liping encontró a los ancianos sentados en un alpendre, charlando y riendo entre sí. Hipnotizado también, él tomó asiento y se puso a escucharlos. Los maestros habían encontrado al discípulo, y el futuro transmisor de la escuela taoísta de la Puerta del Dragón también había encontrado a sus guías. Así pues, en el otoño de 1962, Wang Liping comenzó su aprendizaje en la enseñanza taoísta, un aprendizaje que iba a durar 15 años.